Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionada porque tenemos un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como ya vieron en el título, Hande Erçel confirma algo muy importante sobre Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, en todo lo que rodea a esta pareja que tanto nos ha hecho soñar, y para descubrir qué es exactamente lo que Hande ha revelado. Vamos a analizarlo todo, desde los rumores hasta las confirmaciones, pasando por momentos clave de su relación. Y antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la comunidad, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre Hande, Kerem, y todas las noticias del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo. Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón: ¿qué es lo que Hande Erçel ha confirmado sobre Kerem Bürsin? Para entender esto a fondo, tenemos que hacer un pequeño recorrido por la historia de esta pareja. Todos conocemos a Hande y a Kerem, dos talentosos actores turcos que conquistaron nuestros corazones en la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, ¿verdad? Y no tardaron en empezar a surgir rumores sobre un romance en la vida real. El comienzo de un romance soñado, Love is in the Air, y la chispa que enloqueció al mundo. La chispa entre Hande y Kerem en Love is in the Air fue, sin duda, el catalizador que encendió la llama de la especulación. La serie, con su trama romántica y llena de giros, nos presentaba a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes con una conexión intensa y llena de altibajos. La forma en que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes, la complicidad que irradiaban, y la forma en que se miraban, generaron una conexión instantánea con el público. Era imposible no desear que esa magia se trasladara a la vida real. Los primeros rumores comenzaron a circular con fuerza. Vimos fotos, vídeos y muchas especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. La gente estaba obsesionada con cada detalle: una mirada, un gesto, una salida. Cada uno de ellos era analizado y debatido. Inicialmente, tanto Hande como Kerem mantuvieron una postura un tanto ambigua. Evitaban hablar directamente sobre el tema, lo cual, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad de los fans. Respondían con evasivas, con sonrisas, con frases que dejaban más preguntas que respuestas. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con sus seguidores. Pero poco a poco empezamos a ver señales más claras. Los paparazzis, siempre al acecho, los capturaban juntos en diferentes situaciones: cenas románticas, paseos por la ciudad, e incluso fotos compartidas por amigos en común, donde se les veía más que cercanos. La complicidad era evidente en la mirada que se dedicaban. Ay, no sé ustedes, pero yo me derretía con cada foto. Recuerdo especialmente una foto en la que estaban cenando en un restaurante, riendo a carcajadas, y la forma en que Kerem le tomaba la mano a Hande. Era innegable la conexión que existía entre ellos. De los rumores a la confirmación, el romance se hace realidad. Y finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando: la confirmación. Y aunque no fue una confirmación explícita al principio, fueron pequeños gestos, comentarios sutiles, pero sobre todo las fotos. Publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una relación sentimental. Recuerdo particularmente una foto en la que Hande y Kerem estaban abrazados en la playa, con la puesta de sol de fondo. Era una imagen romántica, que hablaba por sí sola. De repente, las fotos tomadas por paparazzi se volvieron más frecuentes. Y estas imágenes ya no dejaban lugar a dudas. Se les veía tomados de la mano, abrazados, besándose. Era oficial. Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Y como era de esperarse, el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. Los fans celebraron el romance como si fuera propio. Se crearon hashtags, se compartieron memes, se hicieron edits con sus mejores momentos juntos. Era un auténtico fenómeno. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios. Las revistas del corazón dedicaban portadas a su romance y los paparazzi los seguían a todas partes. Las entrevistas con ambos actores se centraban en su relación, y ambos respondían con evasivas, pero con sonrisas cómplices.
La pareja era muy reservada, y les gustaba mantener su relación lejos del ojo público. Sin embargo, los fans siempre estaban atentos a cada movimiento. *** El anuncio de la separación, un golpe al corazón de los fans ***. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo de relación que parecía perfecta a los ojos de todos, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia tomó por sorpresa a muchos, aunque también hubo quien lo veía venir por las redes sociales y ciertas actitudes de ambos. Fue como un balde de agua fría para los fans, que habían invertido tanto en su historia de amor. Las razones de la separación no fueron totalmente claras. Se especuló sobre diferentes motivos, pero ninguno de ellos fue confirmado por los protagonistas. Lo cierto es que el final de la relación, aunque doloroso, fue manejado con madurez y respeto por ambas partes. Y claro, con el paso del tiempo cada uno ha seguido adelante con sus proyectos personales y profesionales. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, participando en nuevas series y proyectos. Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos, y también ha estado involucrado en causas sociales y ambientales. Cada uno ha tomado su propio camino, pero siempre respetándose. *** La confirmación, que no es tal, pero que dice mucho ***. Pero, ¿y si les digo que la llama del amor no se ha apagado del todo? O mejor dicho, ¿y si les digo que hay señales que apuntan a una posible reconciliación o, al menos, a una relación de amistad muy fuerte? Aquí es donde entra la confirmación a la que me refiero. No es una confirmación explícita, sino una serie de acciones, de detalles, que analizados en conjunto, nos dan la impresión de que Ande ha confirmado algo muy importante sobre su relación con Kerem. Primero, debemos recordar que después de la separación, tanto Ande como Kerem evitaron hablar mal el uno del otro. No hubo declaraciones polémicas ni acusaciones. Mantuvieron un respeto mutuo, lo cual en sí mismo es un indicio positivo. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de dramas y acusaciones, la actitud de Ande y Kerem fue ejemplar. Demostraron madurez, respeto y un cariño que, aunque no fuera romántico, seguía presente. Pero lo más interesante son las indirectas, las señales sutiles. Por ejemplo, ¿recuerdan el cumpleaños de Kerem? Ande no hizo ninguna publicación pública felicitándolo. Pero, ¿y si lo hizo en privado? Quizá un mensaje, una llamada. Quizá un regalo especial. Nadie lo sabe, pero es una posibilidad. Y en ocasiones, la ausencia de información también puede ser reveladora. El hecho de que Ande no compartiera una felicitación pública no significa necesariamente que no haya contactado con Kerem en privado. Podría ser que prefirieran mantener esos momentos alejados del escrutinio público. Otro punto importante es la reacción de Ande ante preguntas sobre Kerem en entrevistas. En lugar de evadir el tema por completo, ha demostrado cierta apertura. No ha negado la importancia que Kerem tuvo en su vida, ni tampoco ha descartado la posibilidad de mantener una buena relación en el futuro. Ha sido respetuosa, incluso cuando le han preguntado sobre su romance. Sus respuestas han sido honestas, sin tratar de ocultar lo que sentía o sintió por él. Además, existen rumores de que ambos han coincidido en eventos privados, reuniones de amigos en común, etc. Aunque no hay pruebas contundentes de esto, los rumores persisten y, como sabemos, a veces el rumor se acerca a la verdad. Estos encuentros, aunque no estén confirmados, podrían ser una señal de que todavía existe una conexión entre ellos, que no desean cortar la relación del todo, y que es posible que tengan amigos en común. ¿Y qué decir de las interacciones en redes sociales? Aunque no son tan frecuentes como antes, en ocasiones se han notado likes, comentarios, pequeñas acciones que sugieren que todavía existe una conexión. Los likes son muy sutiles, pero en el mundo de las celebridades pueden ser muy significativos. Un me gusta en una foto o en un comentario puede ser una forma de demostrar apoyo y cariño, sin tener que hacer una declaración pública. Lo más importante es que tanto Ande como Kerem han continuado apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Han expresado admiración por el trabajo del otro, lo cual demuestra que, independientemente de su situación sentimental, existe un respeto y una admiración mutua. Han sido muy cuidadosos al hablar sobre su trabajo. La confirmación a la que me refiero, por lo tanto, no es una declaración directa, sino una interpretación de estos detalles, de estas acciones.
La combinación de la falta de comentarios negativos, las indirectas, los rumores y el apoyo mutuo, sugiere que Ande ha confirmado que, aunque su relación sentimental no haya prosperado, existe un vínculo importante entre ella y Kerem. Un vínculo de cariño, de respeto y posiblemente de amistad. ***, ¿un futuro juntos? Lo impredecible del amor ***. ¿Significa esto que van a volver? Nadie lo sabe con certeza. El futuro es impredecible. El amor tiene sus propios caminos y a veces, lo que parece imposible se hace realidad. Pero lo que sí podemos deducir, es que Ande no ha borrado a Kerem de su vida. Ha confirmado que aunque ya no se ampare, Kerem sigue siendo una persona importante para ella. La amistad después de una relación sentimental no es fácil, pero tampoco es imposible. Requiere madurez, respeto y mucha comunicación. Parece que Ande y Kerem han logrado mantener una relación cordial, basada en el cariño y la admiración mutua. Así que, en resumen, lo que Ande ha confirmado indirectamente es que la historia entre ellos no ha terminado del todo. Ha confirmado que existe un cariño, un respeto y una conexión que va más allá de lo romántico. Ha demostrado que aunque el amor romántico pueda acabar, el cariño y la admiración pueden perdurar. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Creen que es posible mantener una buena amistad después de una relación sentimental? ¿O tal vez creen que simplemente están siendo diplomáticos y que en realidad ya no hay nada entre ellos? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Hemos explorado los rumores, las fotos, las declaraciones, las indirectas, y hemos analizado juntos qué es lo que Ande nos ha confirmado sobre su relación con Kerem. Hemos visto que aunque no hay una declaración explícita, la suma de sus acciones y omisiones, nos revela una historia de cariño, respeto y una conexión que, aunque ya no sea romántica, sigue siendo importante. Hemos visto cómo ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo, y cómo, a pesar de la separación, han mantenido una actitud admirable. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede tomar muchas formas, y que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Nos muestra que es posible mantener una buena relación con alguien a quien se ha amado, y que la amistad, en ocasiones, puede ser un lazo tan fuerte como el amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.